el día de hoy fue un mal día para el cártel inmobiliario. Hoy el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, habló sobre cómo este grupo delictivo, presuntamente encabezado por 2 servidores públicos, entre otros del Partido Acción Nacional en la alcaldía Benito Juárez, las tácticas que utilizaron. Y ¿se acuerda usted que aquí le adelantamos que se habían utilizado empresas fachada? ¿Se acuerda usted que el vocero de la Fiscalía aquí le contó a usted y nos contó a todos que habían utilizado empresas fachada? Pues hoy, justamente, Ricardo Mejía Verdeja habla sobre este tema. El subsecretario expuso que Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la Benito Juárez, y Nicias René Aridgis Vázquez, quien fuera director de obra, son los presuntos líderes de la estructura que conocemos, hasta dónde la conocemos, esta estructura presuntamente delictiva en la que estarían vinculadas, ya le puso nombre, son 10 empresas fantasma. 10 empresas fantasma. Mejía Verdeja detalló que estos exfuncionarios establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de condiciones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, hasta extorsiones a empresarios dentro de la misma demarcación. Es decir, era todo una red de extorsión. Mejía Verdeja explicó que la investigación de la Fiscalía Capitalina sobre la organización delictiva comenzó en agosto de 2021 tras la explosión de un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán, el cual se acreditó como una obra nueva y obtuvo un dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias Aridgis. Vamos a ver cómo lo planteó el día de hoy el subsecretario Mejía Verdeja, porque pues sí es una red todavía más complicada de lo que hemos escuchado hasta hoy aquí mismo en Los Periodistas. Es una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de esta ciudad. Y para tal efecto se detuvo al exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009 a 2016, Luis N., y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector de obra pública de la alcaldía Benito Juárez entre 2006 y 2018, es decir, 12 años. El modus operandi de esta presunta organización delictiva, encabezada por Luis N. y Nicias N., implicaba que estos servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la alcaldía Benito Juárez. Habrían 10 empresas fantasmas vinculadas a esta organización delictiva. La investigación comenzó por parte de la Fiscalía en agosto de 2021, tras registrarse una explosión en un inmueble ubicado en avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva del dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias N. La indagatoria permitió establecer que Nicias N. posee un par de departamentos de ese inmueble, mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que deduciría un claro conflicto de interés. De igual manera, presuntamente autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017, particularmente el ubicado en avenida Emiliano Zapata, tras considerar a su juicio que cumplía con todas las disposiciones legales. Sin embargo, el edificio colapsó
9 meses después de haber sido inaugurado y por este hecho fue suspendido en 2020. Tanto Nicias N. como Luis N., que tenían ambos un largo periodo en el gobierno de la alcaldía Benito Juárez, posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos. Aquí conversamos, usted lo recordará, porque es una noticia importante de gran trascendencia, porque involucra a miembros del Partido Acción Nacional, a un grupo político con una gran presencia y con un gran poder dentro del PAN y fuera del PAN, evidentemente, porque tienen una alcaldía desde hace mucho tiempo. Aquí platicamos con Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y nos dijo que justamente, dice él, empezamos a buscar y nos encontramos que no solo había bienes de ellos no declarados, algunas empresas fachada, empresas que cubrían algunos elementos básicos como son pago de impuestos, pero no necesariamente estaban cumpliendo con todo lo que hace una empresa formal. Hoy sabemos que las empresas que ellos, el cártel inmobiliario, estaban operando, no estaban actuando de forma legal, estaban teniendo mecanismos que no respondían a la operación formal de empresas. Estamos investigando todo eso. Eso nos va a arrojar más información. Y también dijo, hay más inmuebles. En su momento no nos dio a conocer esos dos datos. El primero es cuántas empresas fachada habían detectado, la fiscalía había detectado. Y los segundos son nuevos inmuebles, porque se habla de más inmuebles y los inmuebles siempre están a nombre de alguien. Ese es el tema con los inmuebles. Es una evidencia que siempre es muy contundente, siempre están a nombre de alguien, sea de terceros o sea de los principales involucrados, en este caso de la investigación sobre el cártel inmobiliario. Ulises Lara dijo que hasta el momento la Fiscalía ha realizado 42 cateos y también dijo que se va a trabajar para llegar con él o los líderes de ese grupo político. Dijo que se han realizado 42 cateos. Dijo, estamos trabajando fuerte para llevarlo a donde sea necesario y con quien proporcione información. Ese es hasta donde va este tema, que se está poniendo cada vez más pesado, porque hoy mismo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía Capitalina estaba exhibiendo un nido de corrupción que operaba dentro de la alcaldía Benito Juárez y con el que se violaban los usos de suelo a cambio de departamentos. Tal cual, se violaba el uso de suelo y se pagaba como corrupción. Los sobornos eran departamentos. Y usted sabe que los departamentos en la Ciudad de México no son nada baratos. La mandataria capitalina detalló que hasta el momento se han detectado estos 42 bienes inmuebles de los que ya nos comentaba Ulises Lara. Le checo porque es importante el dato. 42 cateos habla Ulises Lara. Ella dice que son 42 inmuebles que fueron autorizados por este grupo. Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía Capitalina está investigando también si los jefes delegacionales que estuvieron en el periodo en el que los dos exfuncionarios involucrados trabajaban, si estos jefes delegacionales están involucrados o no. Es decir, ya se está hablando de ir a la cabeza del cártel inmobiliario, que ¿quiénes son? Bueno, pues son la élite del PAN en la capital mexicana. Es la élite que ahora mismo, por ejemplo, Jorge Romero, muy cercano a Marco Cortés, ahora es el coordinador de los diputados federales en la Cámara de Diputados, no en la Cámara local, en la Cámara Federal de Diputados. Él es el encargado, el que está al frente de los diputados. Bueno, dice Claudia Sheinbaum que entre 2009, bueno, ella dice, se está investigando
también si los jefes delegacionales, se está investigando también a los jefes delegacionales que estuvieron en el periodo en el que abarcan los dos exfuncionarios, es decir, en al menos 2 periodos de la administración, ya fuera como delegación o como alcaldía. Bueno, entre 2009 y a la fecha, lapso que investiga la Fiscalía Capitalina, la operación del cártel inmobiliario, pues se daba mientras que gobernaban, eran jefes delegacionales, los siguientes panistas: Germán de la Garza Estrada, Mario Alberto Palacios, Jorge Romero, Ricardo Amezcua, Cristian Damián von Roerich, que usted recordará, ocupa uno de los departamentos sospechosos, supuestamente lo renta, y Santiago Taboada. Vamos a ver cómo lo explicó el día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ojo con los detalles, porque da detalles que vale la pena comentar. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando hoy la Fiscalía? Pues, como lo he dicho, un nido de corrupción, en donde se autorizaban, se violaban los usos de suelo a cambio de departamentos para un servidor público. Son 42 inmuebles que hasta ahora se han detectado, que están a nombre de estos servidores públicos. Bueno, ya dije que no le voy a decir servidores públicos, de estos personajes, a nombre de estos personajes que tienen enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ahora le prohibieron decir cártel inmobiliario. Bueno, vamos a llamarle actos de corrupción por su nombre, porque enriquecimiento ilícito es un acto de corrupción. Entonces, y además son funcionarios, personajes que no solamente participaron en una administración, la de el PAN en Benito Juárez, sino que pasaron por varias administraciones de jefes delegacionales. Entonces, pues, ¿cómo vamos a tener temor? Al contrario, qué bueno que la Fiscalía está abriendo pues muladar, porque no es otra cosa. O sea, y luego además los jefes delegacionales de entonces pues dicen que no, ellos no conocían de este hecho. O sea, entonces, bueno, ya la Fiscalía está haciendo sus investigaciones, sabemos que hay más investigaciones en este caso, pero se abrió un nido de corrupción, un muladar que había ahí en esa alcaldía, vinculada pues con el PAN en realidad. Es muy, muy importante porque sí es directamente una vinculación directa con las cabezas del PAN en la capital mexicana. Recordemos, para que lo tengamos bien, bien claro, que en la entrevista del pasado 8 de agosto, hace apenas unos días aquí, nos decía Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él nos decía que la unidad de inteligencia financiera, ojo con eso, la unidad de inteligencia financiera que tiene, pues sí, la Fiscalía tiene muchas maneras de llegar muy lejos, pero la unidad de inteligencia financiera que está especializada justamente en eso, en lavado, en cuentas, en simulación, etcétera, en empresas fachada, todo eso, tiene las herramientas incluso legales para hacerlo. La unidad de inteligencia financiera ya se incorporó en las investigaciones. O sea, ya está Pablo Gómez metido en esta investigación. Ellos solicitaron, la Fiscalía solicitó que la unidad de inteligencia financiera participara. Recordemos que hay un grupo muy poderoso que, entre otros grupos dentro del PAN, este grupo en particular, el del PAN de la Ciudad de México, se creció en los últimos años, primero porque han mantenido esa alcaldía
y desde esa alcaldía han generado un grupo político muy poderoso que encabeza Jorge Romero, que a su vez le rinde cuentas directas a Marco Cortés. En esa ocasión yo le pregunté al vocero de la Fiscalía si Jorge Romero en particular, el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, era investigado. La respuesta de él fue: en esto hay varios que pudieron haber cumplido ese papel. Dijo, tanto dirigentes de partidos como autoridades relacionadas con la incorporación o no de este tipo de personas. Lo que podemos hacer público y de lo que podemos estar hablando es de estos dos directores generales que estaban asumiendo en su cargo una serie de medidas que finalmente le sirvieran a su entorno. Es decir, dicho en buen cristiano, lo que se está investigando, entre otras cosas, es si estos personajes que están directamente señalados son directores generales, no son cargos menores, pudieron haber sido útiles a su entorno. Es decir, pues sí, a todo un grupo político en la capital mexicana vinculada con el PAN. Eso es lo que señala entre líneas el vocero de la Fiscalía. Obviamente, Ulises Lara es muy cuidadoso en las declaraciones porque cualquier detalle puede salirse de control y puede ser utilizado por la defensa pues como una violación al debido proceso y se puede utilizar en contra de la Fiscalía. Pero específicamente la parte donde Ulises Lara habla aquí en Los Periodistas sobre la unidad de inteligencia financiera es esto. Dice él textualmente y se lo leo: tenemos algunos instrumentos financieros que nos han dado luz. Me refiero a fideicomisos y otros que podrían ser ya motivo de una investigación más a fondo. Ojo, se está hablando de fideicomisos. Continúo leyendo. Estamos trabajando ya con la unidad de inteligencia financiera, donde seguramente también encontraremos más elementos. No es en un solo caso sencillo de ver estas vinculaciones, porque alguien tuvo más dinero de lo que podía demostrar, sino una red. Y esto del nombre del cártel es algo que así se venía llamando en la propia alcaldía. Seguramente hay una recomendación a la Fiscalía para que ya no se le llame cártel inmobiliario. Y agrega Ulises Ruiz, dice en ese momento, el nombre es algo que sí se venía llamando en la propia alcaldía, es la referencia, una conducta donde tienes un lugar donde la autorización era de 4 niveles y aparece un edificio de hasta el doble o más. Eso es lo que dice en esta entrevista. Todo empieza a tener mucho sentido, ya bien tejido con lo que dice previamente, con lo que señala hoy en la conferencia de prensa matutina el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, y lo que señala la jefa de gobierno en su conferencia matutina. Bueno, las diputadas locales de Morena, Ana Francis López y Nancy Núñez, presentaron formalmente el día de hoy un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México que se abra una comisión especial de seguimiento a las investigaciones de los posibles actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, y seguramente se va a aprobar. Se dijo así en el Pleno, aquí localmente, con los diputados locales, de esta manera. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México para que emita un acuerdo parlamentario que integre una comisión especial de seguimiento a las investigaciones respecto a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez desde el año 2009
y a la fecha. Muchas gracias a todos y todas. Ojalá que exista transparencia sobre este tema. Obviamente este asunto pues está empezando, seguramente en las siguientes semanas, los siguientes días o los siguientes meses va a haber mucho sobre este caso y nosotros vamos a estar muy atentos para informarle muy puntualmente de lo que de cómo van a avanzar estas investigaciones.